Y vamos a abrir la palabra del Señor, sí, en reverencia al Señor, y vamos a abrir la palabra del Señor en el capítulo 4, versículo 17 al 24 de Efesios. Capítulo 4 de Efesios, versículos 17 al 24. Capítulo 4, 17 al 24. Y dice así la palabra del Señor: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. ¿Se pueden sentar los hermanos? Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, que es bendita de por sí, tu palabra que es viva, que es eficaz para nuestros corazones. Te rogamos que tú hables hoy, que tú, por medio de tu Espíritu, sigas operando, transformándonos después de ese rescate llevado a cabo en nosotros, de salvación por gracia. Te rogamos que tú hoy, Señor, atrapes nuestro corazón por medio de tu Espíritu y podamos salir una vez más gozosos, viendo el triunfo, viendo la vida, viendo lo que nuestro Salvador hizo por cada uno de nosotros. Amén. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, al hilo de lo que estuvimos viendo la semana pasada en esta pequeña serie de Efesios, estuvimos viendo, como ya visteis, la operativa de rescate que Dios llevó a cabo por medio de Cristo en nuestra salvación. Fue una verdadera operación de rescate donde no había esperanza ninguna en nuestras vidas. Donde era como, bueno, muchos de vosotros lo podéis ver si os acercáis ahí al río, esos peces muertos que van dando cabezazos con las piedras y que un remolino finalmente, ¿verdad?, se los come, se los lleva. Esa era nuestra vida. Esa es la realidad de la Escritura, siendo hijos de ira, hijos de desobediencia, enemigos de Dios, hermanos, muertos en delitos y pecados. Todo eso es lo que estuvimos viendo. Vimos también que fue un plan redentor que Dios llevó a cabo desde la eternidad y hasta la eternidad. Un plan redentor llevado a cabo por Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y quiero deciros más, que la obra de Cristo fue consumada en la cruz. Nuestro Salvador gritó: todo es consumado, consumado es, consumado es. Todo, hermanos, nosotros hemos sido en la eternidad declarados santos e hijos de Dios, declarados por Dios en la eternidad. La obra de Cristo ha sido completada de una vez por todas. Para aquellos que hemos acudido en fe al Salvador, hermanos, hay misericordia y amor gratuitos a raudales. Amén. En base, como ya dijimos, únicamente en base no a ningún mérito nuestro, sino a los méritos más que suficientes de la vida del Señor Jesucristo, de su muerte y por supuesto de su resurrección, que fue la certificación, aprobación del Padre de toda su obra. Como dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, 14, si Cristo no hubiera resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana
es nuestra fe. Esta iniciativa de parte de Dios de salvar a pecadores es un acto de gracia, donde el mérito humano en ningún momento es tomado en cuenta en toda la Escritura. Hermanos, los hombres tienen actos de bondad, es verdad. Hacemos buenas cosas. Pero esto no va a ninguna cuenta que nos acredite, ¿verdad? Ningún punto para nuestra salvación. No sé si lo entienden. Hay buenos hombres morales en este mundo. ¿Me entienden? Mejores que nosotros, incluso. Pero que no creen en Cristo. Gente educada, en muy buenos colegios, gente de una buena apariencia, gente que sabe guardar las formas, gente políticamente correcta, pero lleno de huesos muertos por dentro. No sé si lo entienden. Muertos. Por lo tanto, ¿verdad? Ningún mérito humano será tomado en cuenta. Ningún tipo de obra humana puede alcanzar la aprobación delante de Dios. El apóstol Pablo lo repite, Romanos, Gálatas, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la sola fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, ¿no? Gálatas 2:16. Y Pablo demuestra, hermano, que la ley es un espejo donde podemos ver nuestro pecado. La ley es el espejo donde podemos ver nuestra imposibilidad de hacer lo que a Dios le agrada. No sé si lo entienden. Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Él la cumplió por cada uno de nosotros. La pregunta que en ocasiones surge es, ¿de qué somos salvos? Esa es la pregunta que surge, ¿no? Soy salvo por gracia, ¿pero de qué? Bueno, pues primeramente, hermanos, y esto a modo de introducción, y voy rápido antes de tomar nuestro texto, primeramente de Dios mismo somos salvos, del justo juicio de Dios por el pecado, ¿lo entienden? Recuerden que la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:3. Y nosotros, según Efesios 2:1, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y es Dios quien es rico en misericordia, que con su gran amor nos dio vida en Cristo. Efesios 2:4-5. Pero nosotros habíamos cobrado lo que merecíamos, ¿o no? La muerte. Hemos nacido en Adán, como hijos de desobediencia, todos. Y dice más, Romanos 2:11 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, ¿qué cosas practicaban? Todo este tipo de cosas, los que practicábamos ante nosotros, en lo que nos deleitábamos, todos. Tengamos en cuenta que todos venimos de ahí. Todos estábamos bajo el juicio de Dios, ninguno estábamos exentos, todos bajo el juicio de Dios. Y claro está, la práctica de toda clase de injusticia, lo que está hablando Pablo un poco antes del capítulo 2, toda clase de injusticias, entregados a una mente depravada, inmoralidades sexuales, fornicación, impurezas, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, maldades, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, altaneros, arrogantes, inventores de males, desobedientes a nuestros padres, necios, desleales, insensibles, implacables, sin misericordia. Y aunque eso dice y conoce el juicio de Dios, son dignos, reos de muerte. El hombre conoce el juicio de Dios. Dios ha puesto en el hombre, ha puesto su ley en nuestros corazones y nos ha dado una conciencia, sabemos. Mis nietos saben que hay un Dios. Quieran o no quieran creer, saben. Cuando tú les hablas y les dices y ven la creación, Dios nos ha concedido ese don. No hay excusa, ningún tipo de excusa.
Y dice el apóstol, ¿piensas tú, hombre, que escaparás al juicio de Dios? ¿Tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, fijaos, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Nos salvan las obras? No. Las obras identifican unos de otros, que es lo que hoy vamos a ver. El título de la predicación es Cambios Profundos. El Evangelio ha traído cambios profundos a nuestra vida. Y es lo que hoy, ¿verdad?, debemos de meditar. Si verdaderamente hay cambios profundos en nuestra vida. Por tanto, por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, tú estás atesorando, está diciendo el apóstol, a todos aquellos que no han creído, a los que son esclavos del pecado, a los que practican tales cosas, atesoran ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cada cual que pagará cada cual conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia, sobre todo al ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también el griego. El que hace lo bueno, hermano, es el creyente, porque ha sido justificado por Cristo, ha sido declarado santo por Dios desde la eternidad, y estamos llamados, hechos a hechura suya, como vimos la semana pasada, para buenas obras, que Dios preparó de antemano, ¿o no? Entonces hay una evidencia. Hay una evidencia. De eso nos libra, ¿no?, el Señor de su justo juicio en la salvación, pero también nos libra del yugo de Satanás. Nos libra del yugo de Satanás. Colosenses 1, 12, 14. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. Nos libra del juicio, nos libra del diablo, pero también nos libra de nosotros mismos, que estamos inmersos en las corrientes de este mundo, Efesios 2:2. Y después lo dice Pedro así también en su primera epístola, capítulo 1, versículos 17 y 19, dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, otra vez, de nuevo, juzga según la obra de cada uno, porque Dios va a juzgar a todos los incrédulos que viven en la manera que hemos visto, pero también va a juzgar a aquellos que dicen que son creyentes. Y vemos por el Evangelio y por la Biblia que el Evangelio opera profundamente en el corazón y el Evangelio, el Señor, su Espíritu nos renueva, nos cambia, nos transforma. Amén. Esto es claro. Dice, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dios nos libra de su juicio, Dios nos libra del diablo y Dios nos libra de nosotros mismos. Esto es muy repetitivo en la Escritura, que Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Y sabemos que ninguna obra del hombre contiene mérito ante Dios, pues por las obras de la ley, nuevamente, nadie será justificado ante Dios. Y Romanos 3, 19 y 20, que dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Nosotros no estamos ahora bajo la ley, nosotros estamos bajo la gracia. Pero estar bajo la ley, ¿qué quiere decir? Que la ley no tiene el poder de condenarnos.
como a los incrédulos. ¿Por qué? Porque Jesús ha cumplido la ley por nosotros. El Señor es nuestro Salvador. Él es el que nos redime, Él es nuestro representante, Él es nuestro mediador. Él ha vivido como ninguno de nosotros podíamos haber vivido jamás ni lo hubiéramos soñado. Y Él ha muerto como ninguno de nosotros hubiera podido morir. Él ha muerto inocente, sin mancha, maldito en una cruz por nosotros. Todos nosotros morimos condenados. O vamos a la condenación cuando morimos, a menos que hayamos ido al Señor en fe. Solo seremos justificados delante de Dios, solo aquellos que reconocen su pecado, aquellos que reconocen sus miserias, aquellos que reconocen la necesidad que tienen de ser perdonados y serán justificados delante de Dios todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Únicamente. Ninguna obra, por muy buena que parezca a los ojos humanos, hermanos, puede salvarte. Nada de lo que tú intentes hacer, los puntos que te quieras anotar, actos públicos, nada de eso tiene valor o mérito delante de Dios. Solamente la vida justa y santa, meritoria de Cristo. Pero no sé si lo entienden. Pero pensamos, ¿verdad?, que por ser buenos, porque hay personas que son buenas, cuando la Biblia declara que nadie es bueno, no hay ni aún uno que sea bueno o justo. Pero pensamos que por hacer cosas buenas, ¿verdad?, banales, cositas que pueden gustar a Dios, si es que hay Dios, dice alguna gente, ¿no? Pues yo por esto me voy a salvar, me voy a librar. No. En absoluto, hermano. Nada puede salvarnos delante de un Dios plenamente justo y santo que demanda justicia y santidad absoluta. Eso es lo que demanda el Señor del ser humano. Una ley que ha dado perfecta, una ley santa, justa, y son las demandas de Dios para nosotros. Y cuando vamos a la ley, hermano, nos sirve de espejo para entender que somos pecadores, como decía aquí el apóstol Pablo, ¿no?, en Romanos 3. Lo dice claramente. La ley sirve para que tengamos conocimiento de pecado. La ley nos descubre, porque no podemos cumplir la ley de una manera perfecta, como Cristo la cumplió. Ahora bien, surgen preguntas. ¿Solo una fe intelectual que cree pero que no obra puede salvarnos? ¿Una fe sin obras es una fe salvífica? ¿Podemos decir nosotros que creemos en Cristo y nuestra vida sigue igual sin ningún tipo de cambio? Quizá Dios no nos ha dado un nuevo corazón como Él promete, quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. ¿No nos ha dotado Dios de una nueva vida, de una nueva naturaleza? ¿No somos acaso una nueva criatura en Cristo? ¿No dice la Escritura que las cosas viejas pasaron? Una vez que hemos creído en el Señor, nuestras inclinaciones son santas. ¿Podemos seguir siendo unos rebeldes sin obedecer la voluntad de Dios cuando hemos creído? ¿Ha producido el Evangelio en nosotros un corazón agradecido a su Señor que quiere agradarle, como dice la Escritura, en todo momento? Hermanos, yo quiero dejar claro una cosa. Todo lo que hagamos en nuestra vida cristiana en agradecimiento al Señor, por amor a nuestros prójimos, obras de gratitud, de caridad, nuestros cambios de conducta, todo lo bueno que hagamos, será, hermanos, siempre y únicamente para la única y exclusiva gloria de Dios. Amén.
No sé si lo entiende. Todo lo que nosotros hagamos, todas nuestras obras caritativas, todos los cambios de conducta, solo serán para la única y exclusiva gloria de nuestro Señor. Solo. Y nunca, hermano, será una lista de puntos meritorios para nosotros entrar en el cielo. Eso quiero dejarlo claro. Nosotros vamos a entrar por las puertas de la gloria, por las mansiones celestiales que Cristo nos ha preparado, y nosotros veremos a nuestro Señor y nuestro Salvador cara a cara por sus únicos y exclusivos méritos, en base a su obra en la cruz y por una vida sin mácula y santa, hermano, y no por nada, ninguna obra que nosotros hayamos o podido producir. Tengámoslo claro. Cuando nosotros decimos a Dios únicamente la gloria, solo a Dios la gloria, es eso. Dios se lleva la gloria en todo. No hay una pizca en nosotros, ni un poco de luz, ni un poco de vida, antes de que Cristo hubiera venido a nosotros, a rescatarnos. Y ahora bien, somos conocidos, como dice Mateo 7:20, por nuestros frutos. A lo largo de la Escritura se nos dice que por el amor a los hermanos también eran conocidos, por el amor a los demás. Somos conocidos por una fe viva y no una muerta, como dice Santiago en el capítulo 2 de su epístola. Dice, tú crees que Dios es uno, haces bien. Los demonios también creen y tiemblan. Quiero concluir, hermanos, diciendo en esta introducción que el Evangelio produce y seguirá produciendo cambios profundos en cada uno de nosotros. Repito, y quiero dejar claro esta conclusión. El Evangelio produjo, cuando nos convertimos, produce y seguirá produciendo esa obra de Dios que dice que Él ha comenzado en nosotros y que la llevará a su término cuando Jesucristo venga. Esa es la manera de funcionar. Nosotros hemos pasado de ser hijos, como decíamos en el capítulo 2, no sé si recuerda la semana pasada, hemos pasado de ser hijos de desobediencia, hijos de ira, a ser hijos amados de Dios, como dice el capítulo 5 de Efesios, versículo 1, e hijos de luz, como dice el capítulo 5, versículo 8. Fijaos qué diferencia, qué cambio. Y aclarado todo este punto, ¿verdad? Yo os recomiendo una palabra muy buena que viene en Filipenses 2, 12, 13, que dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el hacer como el querer por su buena voluntad. Ocúpate, es verdad, produce frutos, esos frutos del Espíritu. Gálatas 5, vayamos allí, leamos eso y alimentémonos, podemos comer de la palabra de Dios. Y llevar a cabo esas cosas que Dios nos dice, nos enseña. Pero claro, está en el poder de Dios, en el poder de Dios. Aclarado este punto y antes de pasar a nuestro estudio, yo quiero hoy dejar atado en tu corazón, amado hermano y amada hermana, esta idea. El Evangelio no se queda solo en una fe intelectual, sino que muestra su poder en una vida cambiada por la operación del Espíritu Santo. Capítulo 3 de Efesios, versículo 16. Ahí lo dice. Para que Él os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. Repito, el Evangelio provoca cambios profundos, así como se aprende con la repetición. No sé si os acordáis. En el colegio mi de chico, las tablas de multiplicar, las tablas de sumar, ¿verdad? Para aprenderte los textos tenías tú que repetirlo muchas veces y si lo repetías en voz alta cuando estudiabas el texto, pues se te quedaba. Las cosas hay que repetirlas mucho.
A mí a veces mi mujer me tiene que repetir las cosas 2 o 3 veces, pero no me entero. Es verdad. No me pasa a mí nada más, ¿no? Me dice una cosa, yo como que no me he enterado, después mami no me ha enterado, de 3 o 4 veces. Y yo repito, el Evangelio seguirá provocando cambios profundos en todos aquellos que creen por medio del poder de Dios. Ojo, por eso es para la gloria de Cristo. Capítulo 3, versículo 20-21 de Efesios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Por lo tanto, ¿qué es lo que produce en nosotros el Evangelio? ¿Qué produce? Cambio profundo. El Evangelio produce cambio profundo. Y estamos situados ahora en nuestro texto. Versículo 17 del capítulo 4. Así que os digo y os pido en el Señor, ¿verdad? Digo y requiero que ya no andéis, que ya no viváis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente o que viven de acuerdo a su mente vacía, lo que está diciendo el apóstol. Ellos viven de acuerdo a su mente vacía. Aquí en nuestro texto podemos diferenciar 2 puntos. 2 puntos claramente que observamos, ¿verdad? Y observamos un contraste entre el gentil, el incrédulo y el creyente. Un contraste en este texto. Entre el viejo hombre y el nuevo hombre. O la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Eso es lo que encontramos aquí. Versículos 17 al 19, el antes. Versículos 17 al 19, el antes. Y versículos del 20 al 24, ¿qué sería? El después. El antes y el después. Y dice el apóstol, así que yo os pido, os requiero, ¿verdad?, en el Señor, que ya no viváis como los gentiles, que viven de acuerdo a su mente vacía, en la vanidad de su mente, una mente vacía. Versículo 18, con el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por su ignorancia de no querer conocer, de la enemistad que tienen con Dios. Conocen en parte, saben que Dios está ahí, oyen el Evangelio o no lo oyen. ¿A cuántos incrédulos le has predicado el Evangelio? ¿A cuántos le has dicho, ven a Jesús, arrepiéntete, vuélvete? Es lo que está diciendo, arrepentíos, volveos, de cómo vais, hacia dónde vais, y volveos al Señor. Con el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por su ignorancia, que he dicho que no es plena ignorancia, y por la dureza de su corazón. Es verdad que tienen un corazón de piedra, Estos, después de haber perdido, como dice, toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Una cosa que quiero dejar claro, hermano. Este es el antes. Así podemos observar hoy día a muchas personas. Pero, hermanos, de aquí venimos nosotros. Y eso es lo que el apóstol trata de decir. Hermanos, hemos degustado, hemos estado revolcados en este fango. Hemos probado el gusto, el sabor de la muerte. ¿De verdad? Recuerdo con 15 o 16 años, por poco me mato en un accidente de tráfico con una moto.
Yo iba detrás, el que iba delante, mi compañero y mi amigo, salió muy mal parado. Pero yo salí ileso. Yo no sé qué pasó, que pegamos contra el vehículo y yo salí despedido. Salí totalmente despedido y me libré. Pero degusté el sabor de la muerte. No sé vosotros, ¿no? Si también en muchas ocasiones habéis estado a punto, ¿no? Degustando ese sabor de la muerte. De ahí venimos. Entonces vivíamos bajo el yugo de la ley. La ley nos condenaba. Porque la ley había sido dada, puesta, escrita en nuestros corazones, como Dios dice en el Antiguo Testamento, pero no podíamos cumplir la ley. La ley servía de espejo para ver nuestro estado, para ver nuestros pecados. Vivíamos bajo la ira de Dios, como decíamos antes, ¿no? Con una mente totalmente vacía, un entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, ignorantes, duros de corazón, insensibles, libertinos, inmorales. Todo eso, hermanos. De ese fango el Señor nos sacó. De ese fango. Y tenemos que reconocerlo, porque si no, no se haría efectivo la obra de Cristo. No sé si me entendéis. Debemos de reconocer nuestro pecado, nuestro estado anterior, entender de dónde venimos y dónde el Señor nos ha puesto. Y no soy yo ni nadie quien pone el parámetro. El parámetro, como hemos visto, lo pone Dios. O somos hijos de ira y de desobediencia, o somos hijos amados de Dios, o hijos de luz, una de dos. No hay mezcla. Por lo tanto, hay un antes. De ahí venimos. De ahí hoy podemos observar que hay mucha gente, aún que conocemos. Y Pablo no para de decir que él ora y él dobla sus rodillas, ¿verdad? Y él clama al Señor para que Él traiga ese conocimiento, para que seamos llenos, ¿no? No solamente los creyentes, nosotros también tenemos la función de orar por los demás, de rogar al Señor que Dios, como antes orábamos, Dios intervenga en los duros corazones. Ese es el antes, ahí estábamos. Y de ahí el Señor nos sacó. De ahí el Señor nos sacó. De ahí, como vimos la semana pasada, el Señor en su misericordia, nosotros siendo objetos, hijos de ira, viviendo en los deleites de este mundo, viviendo en las corrientes de este mundo, donde operaba el príncipe del poder del aire, el Satanás, operaba ahí en su mundo. Los tenía atados, amordazados. El Señor Jesucristo le dio una patada al infierno y nos sacó de ahí, del reino de las tinieblas. Él nos salvó. Él vino por la oveja perdida. Él vino en tu búsqueda, en mi búsqueda. Fue Él por gracia, por misericordia, por amor, por ese llamado eterno que nosotros desconocemos, por la providencia de Dios, por los planes de Dios que nosotros no llegamos a entender, hermanos. Somos tan limitados. Dios es grande, infinito, enorme, glorioso. Y nosotros somos pecadores, pecadores arrepentidos. Él nos dio vida. Por gracia nos salvó, nos resucitó con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales. Y ahí nos trajo, hermanos. El antes, pero ahora podemos ver el después. Versículos 20 al 24, vemos el después. Pero esto no es lo que habéis aprendido de Cristo. Esto es lo que éramos, pero que tiene que dejar de ser. Esto no es lo que
hemos aprendido de Cristo, si es que en verdad lo habéis oído, versículo 21, si habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Amén. Amén. Recuerda el Señor batallando con los fariseos, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Abraham y no hemos sido esclavos de nadie. Si vais al capítulo 8 del Evangelio de Juan, ¿no? No hemos sido esclavos de nadie. Y el Señor dice, aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. El Señor les estaba diciendo que eran esclavos del pecado. Y el Señor le dice algo interesante, a menos que el Hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. El Señor nos libertó. El Señor trae libertad por medio de su palabra. Él les denuncia, si permanecéis en mi palabra, entonces no, permaneced en mi palabra. La palabra de Dios provoca eso en nosotros. Cuando oímos estas cosas, eso nos contrista, nos lleva a la humillación, hermanos, de entender que tenemos un Dios plenamente grande y misericordioso y amoroso, que nos ha rescatado cuando nada podíamos hacer, hermano. Nada. Yo estoy en contra de esas doctrinas del decisionismo, del libre albedrío. Estoy en contra. ¿Qué libertad? La esclavitud, sometidos bajo la esclavitud del pecado. Y me gusta lo que el Señor les dice concretamente. Os aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no permanece en la casa para siempre, pero el hijo sí. Fijaos lo que dice, el esclavo no, el hijo sí. De manera que si el hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, y sin embargo procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y ese es el gran problema que tiene este mundo. La incredulidad. Eran incrédulos. La incredulidad no deja de ser también idolatría, creer en otras cosas, creer en uno mismo, creer que hay otro tipo de esperanza. Y ese es el problema de mucha gente. Son incrédulos. La palabra de Dios no haya cabida en sus corazones. Les puedes hablar bien, les muestra su amor, ora por ellos, estás con ellos, pero le hablas del Evangelio, le hablas de Jesús, le hablas lo que el Evangelio es capaz de hacer por sus vidas, y no lo creen. La palabra de Dios no haya cabida en sus corazones. Y así lo expone el Señor Jesucristo. Vosotros procuráis matarme. Y más de uno quisiera quitar de en medio a Jesús, quitar de en medio su iglesia. En el mundo en que vivimos, hermanos, la iglesia es un estorbo para este mundo progresista, para este mundo que quiere avanzar en derechos, dice. Y vamos para atrás, hermanos. Vamos para atrás. Cada vez más corrupción. Ley abortista. Montones de leyes que promueven todo tipo de promiscuidad sexual. Vamos para atrás. Parece que las tinieblas están avanzando y arrinconando a la luz. Pero hermanos, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia del Señor. Amén. Amén. No lo digo yo, no lo dices tú, lo dice el Señor Jesucristo. Las puertas del Hades, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Hermanos, la luz de la iglesia irradia. La luz de la iglesia, hermanos, está puesta en las mismas puertas del infierno. Ahí está situada.
Ahí donde tú estás y yo estoy situado, en las propias puertas del infierno. Somos soldados de Jesucristo, hermano. Y como Pablo bien expresa, despojémonos, dice después, despojémonos del viejo hombre corrompido por los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Necesitamos renovarnos cada día por medio de la palabra de Dios. Es la palabra del Señor, hermano, y no los telediarios, no lo que dicen los políticos, no lo que te dice cualquiera. Es la palabra de Dios, hermano, la que desplaza el pensamiento del mundo para instalar en tu mente el pensamiento y la voluntad de Dios. Amén. Hermanos, gloria a Dios. No os conforméis a este mundo, dice el apóstol Pablo, capítulo 12 de Romanos, versículo 2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que vosotros comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y perfecta. Necesitamos la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios no haya cabida en los corazones, hermanos, los corazones se secan, se mueren. Y lo peor de todo no es la muerte física. Eso no es lo peor. Nada hay nuevo bajo el sol, hermano. La vida es un soplo, dice Santiago. Estamos aquí, esto es un momento de nada. Los siglos y siglos pasan, y para el Señor 1000 años es como un día. No somos nadie, dice Eclesiastés. No somos nada. Necesitamos la palabra del Señor cada día y la acción de su fuerza poderosa, su poder, para que cada día, igual que comemos, igual que dormimos, igual que necesitamos tantas cosas, necesitamos de primera instancia comer y alimentarnos de la palabra de Dios para desplazar el pensamiento del mundo que nos viene por todas partes. El ataque es brutal, hermanos. La mayor guerra que existe es la guerra que la Iglesia tiene contra el reino de las tinieblas. La mayor guerra que hay desatada. Sí, hay guerras terribles, pero esa es la mayor guerra. Pero Cristo ha vencido. Amén. Nosotros conocemos el final de la historia. ¿Quién dice amén? Amén. Nosotros sabemos que Cristo vencerá en un momento determinado, en el cumplimiento del tiempo. Como Él vino, también se cumplirá el momento del juicio. El Señor va a vencer a todas las huestes de maldad. Todos los príncipes, los reyes de la tierra, todos los impíos, todos los incrédulos, todos los que no han creído en el Señor Jesucristo, dice Apocalipsis, y creo que es el capítulo 6, habla de que correrán y dirán que las piedras y los collados caigan encima de mí, porque no puedo contener y no puedo mirar esa ira del Cordero. Y termino. Despojémonos, revistámonos del nuevo hombre, como dice el apóstol Pablo, creado a la imagen de Dios en justicia y en verdad. Habrá un momento, hermanos, un momento donde no habrá, hermano, tiempo de arrepentirse, de venir a los pies de Jesús. Hoy es el día, hoy es la hora. Ahora es el momento. Iglesia, tú que me oyes, aquellos que nos ven por internet, proclama, dile a las personas que se vuelvan de sus caminos, que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe, que es la única manera de salvarse, confiar en las promesas de Dios, recibir el regalo
de la salvación, recibir sin hacer nada. Y por supuesto, hermanos, que eso traerá cambios profundos en nuestra vida. Por supuesto. Así que rogamos al Señor para que la Iglesia, ¿verdad?, de manera constante renueve su pensamiento. Renovemos nuestra mente. Sois hombres y mujeres nuevos en Cristo. Lo viejo pasó. Yo os animo, hermanos, a vivir en el poder de Dios, a vivir en santidad, a vivir en una vida que honra y glorifica al Señor, una vida que agrada a Dios en todo, buscar la voluntad de Dios, denunciar las obras de las tinieblas, batallar contra todo aquello que se mueve y que se levanta en contra de la gloria de Dios. Si tienes que pelear contra ti mismo, pelea. Mátate a ti mismo. Mata al viejo Adán, que a veces se levanta, para que Cristo florezca, para que Cristo reine de una manera eficaz en nosotros. Es verdad que hemos sido salvos por gracia. Y también es una gran verdad que ninguna de nuestras obras cuentan para nuestra salvación, sino solo y la única y suficiente obra de Jesucristo, hermanos, solamente su obra. Pero estoy seguro de que al igual que en mí, en ti, en cada uno de aquellos que han confiado y creído en Cristo, el poder de Dios ha obrado en tu vida. Y Él ha provocado este evangelio glorioso donde nosotros nos rendimos y agradecemos al Señor lo que Él ha hecho por nosotros. Este evangelio de gracia produce y producirá cambios profundos en tu vida. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Nos vamos a poner de pie antes de irnos.